Saludos a todos. Con la actividad orientadora de hoy, comenzamos una nueva asignatura, Salud Comunitaria y Familiar 2, que continúa el estudio de la salud de la comunidad con énfasis en la salud ambiental y las medidas para mantenerla. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán caracterizar la asignatura a través de su campo de acción y unidades temáticas en el trabajo de la atención primaria de salud. Además, podrán identificar aspectos generales de los elementos que conforman el entorno del hombre y su relación con el proceso salud-enfermedad y la importancia de la salud ambiental, así como caracterizar los aportes de la ecología, la higiene, la geografía médica y la epidemiología como disciplinas que sustentan la salud ambiental para el trabajo en la atención primaria de salud. Esta asignatura continúa profundizando en el estudio de la comunidad y la familia, siendo este su campo de acción. Se enfatizará en la salud ambiental y las medidas para mantenerla, las actitudes personales que favorecen la salud, así como en la utilización de la comunicación y educación para la salud en el fomento y mantenimiento de la misma. Los objetivos generales de la asignatura están dirigidos al logro de habilidades que les permitirán explicar los elementos generales de la relación entre el ser humano y su entorno y de las disciplinas que sustentan a la salud ambiental en el trabajo de la atención primaria de salud. Argumentar la importancia de la promoción de salud en el logro de ambientes saludables mediante el empleo de las herramientas de trabajo de la medicina familiar. Explicar la importancia del uso de indicadores para el análisis del saneamiento básico en la vivienda y en la comunidad. También podrán argumentar la importancia de la higiene personal, explicar la comunicación y la educación para la salud en el trabajo de la atención primaria y fundamentar la importancia de las investigaciones en salud. El diseño de la asignatura comprende 5 unidades temáticas: el ser humano y su entorno, ambiente saludable y promoción de salud, higiene personal y salud, comunicación y educación para la salud y la investigación en salud. En la actividad orientadora de hoy estamos desarrollando la primera de estas unidades temáticas. La segunda unidad temática se referirá al ambiente saludable y a la promoción de salud, con énfasis en las acciones de saneamiento básico en el espacio de los asentamientos humanos, la importancia sanitaria del agua de consumo, el suelo y el aire como componentes indispensables de la salud y en los aspectos generales de la alimentación y la nutrición. Además, se estudiarán los indicadores fundamentales de saneamiento básico en la comunidad y su interpretación. En la tercera unidad temática se estudiarán los fundamentos de la higiene personal y su relación con la salud, el conocimiento y cumplimiento de las reglas elementales de limpieza y cuidados personales, así como las medidas que contribuyan a asegurar el normal funcionamiento del organismo y a evitar la propagación de gérmenes y enfermedades. La cuarta unidad temática está dirigida al estudio de los aspectos de la comunicación, la educación para la salud y las técnicas que permiten lograr la participación de las personas, la familia y la comunidad en el fomento y mantenimiento de la salud. Los aspectos generales de la investigación en salud se tratarán en la quinta unidad temática, con la cual concluye esta asignatura. A continuación, comenzaremos a tratar los aspectos generales del hombre y su entorno.
El entorno o ambiente constituye el lugar donde el hombre vive, trabaja y se desarrolla. Es un sistema compuesto por dos hemisistemas interrelacionados e interdependientes. Por un lado, el hombre, situado en la sociedad, o más bien en formaciones socioeconómicas con características diferentes, y por el otro, los elementos de la naturaleza en los cuales viven inmersas las personas. El medio sociocultural es una creación humana de estructuras y relaciones para la vida como seres sociales, mientras el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna son los elementos integrantes del entorno natural. Su separación es sólo posible para su estudio porque se desarrollan en principio con estrecha e indisoluble interrelación. La ecología es la rama de la biología que estudia las correlaciones e interacciones del hombre o de sus asociaciones con su ambiente, tanto animado como inanimado. Va más allá de la simple descripción del hábitat y de los habitantes, analizando las relaciones causales y estudiando coordinadamente los procesos constructivos y destructivos que se producen en la comunidad. La ecología como ciencia posee un grupo de categorías principales. Vamos ahora a definir algunas de ellas. El ecosistema constituye un sistema de relaciones dinámicas interdependientes entre los organismos vivos y su ambiente. Dentro de un ecosistema estable, una especie no elimina a otra porque si no, desaparecerían las fuentes de alimentos de las especies depredadoras. Por tanto, los ecosistemas con un buen equilibrio y estabilidad sobrevivirán mejor. Otra categoría propia de la ecología es la biota. Esta se define como el conjunto de organismos o seres vivos de cualquier especie de una región geográfica e incluye los elementos de la flora y la fauna. El hábitat está estrechamente ligado a la biota y es otra categoría, la que se define como el lugar donde una especie encuentra lo necesario para su existencia y el cumplimiento de sus funciones biológicas. A su vez, se clasifica en macrohábitat y microhábitat. El macrohábitat es el recinto geográfico con espacio amplio donde se realiza la totalidad de las funciones biológicas de la comunidad, mientras que el microhábitat es el recinto limitado con espacio restringido donde se cumplen solo algunas de las funciones biológicas como desove, apareamiento, sueño y reposo. La categoría población para la ecología cobra una nueva dimensión, definiéndose como cualquier grupo de individuos de una misma especie de organismos vivos que pueblan una determinada zona o lugar, es decir, conjunto de individuos de una especie animal o vegetal que viven en un determinado hábitat. Otra categoría importante de la ecología es la biocenosis, término que denomina a un grupo de animales y vegetales mutuamente acoplados que pueblan una misma zona natural. La biocenosis, o comunidad simple, es por tanto un conjunto de seres vivos ligados por interdependencia obligada. El nicho ecológico es una categoría dinámica, temporoespacial y funcional, definida como el papel o las funciones que realizan las diferentes especies de animales o vegetales dentro del complejo ecológico. La tríada ecológica es otra categoría, integrada por tres elementos
o factores ecológicos que son el agente, la vía de transmisión y el huésped o susceptible. Tiene gran importancia ya que de sus interrelaciones y de su equilibrio más o menos armónico dependerá la salud o la enfermedad. Debido a esta condición, reciben el nombre de factores primarios o primordiales. Existen también los factores ecológicos secundarios, que actúan sobre los primarios o primordiales, modificándolos y que condicionan a veces, con su presencia o ausencia, la aparición o no de la enfermedad. Los factores ecológicos secundarios son específicos para cada uno de los factores primarios o componentes de la tríada ecológica. Entre los relativos al agente tenemos cantidad, virulencia, infectividad, invasividad y resistencia. Los que pertenecen a la vía de transmisión son factores económicos sociales, el clima, la temperatura y la humedad relativa, entre otros. Los relacionados con el huésped susceptible son la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional, la herencia, la ocupación y la profesión. Usted deberá revisar con detenimiento estas categorías en el capítulo 4, Relación del hombre y su entorno, del texto Fundamentos de Salud Pública, que aparece en el CD de la asignatura. El ambiente se clasifica ecológicamente en dos tipos, abiótico y biótico. El ambiente abiótico está integrado por elementos físicos o inorgánicos y químicos que rodean al organismo y con los cuales mantiene intercambios más inmediatos e importantes. Entre sus componentes están el gaseoso o aire, el líquido o agua y el sustrato o suelo. El ambiente biótico está integrado por elementos biológicos y psicosociales. Dentro de los primeros se encuentran todos los organismos vivos que integran el planeta, mientras que los psicosociales y culturales son exclusivos del hombre. El clima es otro elemento del ambiente abiótico relacionado con el proceso salud-enfermedad. Este se define como el conjunto de estados atmosféricos que dominan y alternan de forma continuada en una localidad determinada, y que ustedes pueden ampliar en la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura. Como recordarán, entre las determinantes de salud se encuentra el medio ambiente, compuesto por multitud de factores que pueden clasificarse en tres tipos fundamentales. Factores físico-químicos como el aire, tierra, temperatura, agua, locales, ruido, radiaciones, iluminación, residuales, mobiliario e instrumentos de trabajo, ropa y alimentos, entre otros. Factores biológicos como animales, plantas, insectos y microorganismos, así como sus interrelaciones. Y los factores psicosociales y culturales, tales como educación, economía, tecnología, organización política y social, ciencias, religión, artes, folclore e idioma, entre otros. A modo de resumen, podemos afirmar que el ambiente puede actuar sobre las personas, favoreciendo o perjudicando su salud de las formas siguientes. Favoreciendo las condiciones que determinan la presencia de enfermedad, como por ejemplo, la desnutrición, el estrés, la fatiga, el hambre, la miseria y la insalubridad, entre otros. Provocando directamente daños a la salud,
Por ejemplo, en el medio ambiente laboral se pueden dar condiciones que estén relacionadas con los accidentes, influyendo en el transcurso o aparición del problema de salud o de la enfermedad. Por ejemplo, la falta de educación o conocimiento sobre el cuidado de la salud puede ser causa de una tardía solicitud de atención médica. Y por último, transmitiendo factores causales que pueden ocasionar determinado problema o enfermedad, como es el caso de infecciones gastrointestinales transmitidas por elementos ambientales como el agua y los alimentos. Es necesario reconocer que los problemas ambientales que se confrontan en la actualidad y su agravamiento para los próximos años constituyen un peligro real y creciente. Entre las grandes alteraciones del ambiente que están teniendo lugar en la Tierra como consecuencia de las acciones humanas se encuentran los cambios climáticos, el calentamiento del planeta, el efecto invernadero, la desertificación, las lluvias ácidas, el agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de especies, la acumulación de residuos tóxicos y radioactivos en los suelos, agua, aire y otros. Estos efectos han venido incrementándose de manera tal que de no tomarse medidas comprometerán la vida del hombre en la Tierra en un tiempo no muy remoto. En el mundo, los países han sido divididos por su desarrollo económico y social en países de alto y bajo nivel de desarrollo y están influenciados directamente por el ambiente. Los principales problemas ambientales en países de bajo desarrollo son dotación insuficiente de sistemas públicos de abasto de agua y mala calidad sanitaria de la misma, generalmente como consecuencia de la contaminación biológica de las fuentes de abasto, deficiente o mal control sanitario de la evacuación de residuales líquidos y desechos sólidos, alto índice de infestación por artrópodos y roedores, déficits en la cantidad y calidad de los alimentos, insuficiente disponibilidad de viviendas y malas condiciones de habitabilidad en un alto porcentaje de las mismas, malas condiciones de trabajo que se traduce en elevada accidentalidad y enfermedades profesionales. Como se puede apreciar en estos casos, existe un predominio de problemas sociosanitarios que se encuentran en gran medida por la falta de conciencia pública y política, por regulaciones ineficientes y por una falta de conocimientos e información. Por su parte, en países de alto nivel de desarrollo, los problemas ambientales difieren de los expresados anteriormente, de manera general, aunque en algunos sectores de la población se mantienen varios de los ya mencionados, como consecuencia de las desigualdades existentes en grupos marginados. En estas sociedades, los problemas se resumen en contaminación del aire de origen industrial y por vehículos de motor en zonas urbanas, contaminación ambiental, tanto del aire, del suelo, del agua y de los alimentos, con compuestos químicos, muchos de ellos altamente tóxicos, graves problemas urbanísticos, por falta de una adecuada planificación urbana y el crecimiento incontrolado de las grandes urbes. El grado de desarrollo tiene, por tanto, una repercusión en la situación de salud, al exponer a la población a factores de riesgo físico, químico, biológico y social, presentes en cada caso. Para poder sobrevivir es necesario conocer y controlar las relaciones de interdependencia y equilibrio que se dan entre las diferentes especies y entre estas y el ambiente. Se cumple así con un principio ecológico denominado
sustentabilidad, que significa que ninguna especie, incluyendo la humana, puede excederse en el uso de sus recursos básicos hasta agotarlos, ya que provocará así su propia destrucción. El proceso de sustentabilidad está en peligro por el desarrollo tecnológico, la urbanización y el crecimiento demográfico. Se han sumado los problemas socioambientales asociados a la pobreza, tales como la desnutrición, el hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo e inadecuados servicios de salud. La preocupación a nivel mundial por estos problemas comenzó a manifestarse a finales de la década del 70 y en 1992 tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que adoptó un nuevo paradigma para la humanidad, denominado Desarrollo Sostenible, y la estrategia para lograr este nuevo modelo quedó plasmada en un documento que establece la política a seguir, conocido con el nombre de Agenda 21. La definición de desarrollo sostenible expresa que para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, la humanidad debe tomar conciencia de que los recursos naturales son agotables y de que de la relación entre los hombres dependerá que se alcancen nuevas formas de armonización con la naturaleza, así como de la superación de los actuales patrones de consumo, incluyendo las normas de calidad de vida y equidad social, así como la voluntad simultánea de todos en este objetivo común. Pasaremos ahora a definir la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud en 1993 planteó que la salud ambiental comprende los aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que son determinados por factores físicos, biológicos, sociales y psicosociales del ambiente. La misma se refiere también a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir esos factores del ambiente que pueden potencialmente afectar de forma adversa la salud de las presentes y las futuras generaciones. A continuación, nos referiremos a algunas de las disciplinas que responden a la salud ambiental. Estas son, además de la ecología, ya tratada hoy de forma particular, la higiene, la geografía médica y la epidemiología, entre otras. La higiene es aquella que estudia la actuación sobre las condiciones o factores personales o ambientales que influyen sobre la salud, es decir, el conjunto de normas y prácticas tendientes a la satisfacción más conveniente de las necesidades humanas. Su importancia fundamental radica en que brinda las normas para mantener la salud, procura el bienestar del hombre, le permite gozar de la vida y hacerla más hermosa, enseñándole a preservarse de los agentes que pueden alterar su salud, mediante el mantenimiento de su integridad física, intelectual y psíquica. Otra de las disciplinas que sustentan la salud ambiental es la geografía médica, cuyo principal propósito consiste en brindar conocimientos generales para comprender los procesos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, que explican la desigual distribución y localización espacial y territorial de la situación de salud. Su importancia radica
en que constituye una herramienta que permite el análisis situacional desde una perspectiva espacial. Mientras mejor sea identificada la población desde esta perspectiva, más efectivos serán los diagnósticos y mejor planeadas las acciones de salud, como por ejemplo las acciones de promoción en el área del saneamiento básico ambiental. La epidemiología, por su parte, es la disciplina que estudia la salud de las poblaciones humanas. Es una aplicación de las leyes ecológicas al estudio de factores y de asociación de factores que producen la aparición, frecuencia y distribución de los estados de salud y de enfermedad y otros riesgos en una población determinada y en sus diversos grupos. Entre las categorías de trabajo fundamentales de la epidemiología se encuentran la causalidad o causa y el riesgo. Pasaremos a describir a qué llamamos causa. La causa de una enfermedad es un evento, condición, característica o una combinación de esos factores que juegan un importante papel en la presencia de una enfermedad. Una causa es suficiente cuando inevitablemente produce una enfermedad y usualmente no es un solo factor. Generalmente tiene varios componentes. Una causa es necesaria si la enfermedad no puede desarrollarse en su ausencia. Por ejemplo, el bacilo de Koch es causa suficiente y necesaria para la tuberculosis, pero por sí sola no es suficiente, pues muchas personas pueden albergar el bacilo en su organismo y no desarrollar la enfermedad, ya que existen otros factores como el nivel inmunitario, la nutrición, el hacinamiento, entre otros, que favorecen su aparición. Esto ha generado la elaboración a lo largo del tiempo de diferentes modelos causales para explicar el origen de las enfermedades. La epidemiología en los últimos 100 años ha apoyado su estudio en 3 modelos causales. El primero y más simple es el de una causa, un efecto. Una sola causa es suficiente para producir un efecto observado. Este modelo explicativo y de corte monocausal dio origen posteriormente al llamado modelo ecológico, según el cual los problemas de salud se explicaban por la relación agente-huésped en un determinado ambiente. El segundo modelo, más complejo, es el de múltiples causas, un efecto. Se comenzó a usar cuando en algunos países, al disminuir las enfermedades infecciosas, aumentaron las crónicas. El tercer modelo de causalidad es el de múltiples causas, múltiples efectos. Es extremadamente complejo. Es el más aceptado actualmente, por lo que hoy en día se habla de la multicausalidad. Pero la mayoría de los investigadores aún buscan una causa y piensan en una sola o en unas pocas causas de enfermedad. Otra de las categorías principales de la epidemiología es el riesgo. Recordemos que es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona, grupo de personas o del ambiente que se asocia con un cambio en la probabilidad de que ocurra algún evento dentro del proceso salud-enfermedad. A la vez recordemos la definición de factor de riesgo ya estudiada como un atributo o característica que confiere a la persona un grado variable de susceptibilidad
para contraer una enfermedad o alteración de la salud. Recordemos además que estos factores de riesgo para su estudio se clasifican en biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales y económicos. Ellos pueden coincidir y modificar el efecto aislado de cada uno, lo que produce un fenómeno llamado interacción, que es cuando se asocian dos o varios factores. Por ejemplo, factores biológicos asociados con otros como desnutrición y miseria. El concepto de riesgo ocupa un lugar muy importante en la atención primaria de salud y figuran en él numerosas sugerencias acerca de la aplicación de acciones en la asistencia sanitaria. Estas ideas han ido surgiendo precisamente por la determinación de las posibilidades de predecir un acontecimiento, tanto en el plano de la enfermedad como en el de la salud, lo que ofrece a la atención primaria un nuevo instrumento para mejorar su eficacia y sus decisiones sobre el establecimiento de prioridades. El riesgo se relaciona con todas las acciones de promoción y prevención de salud. Número 2. Basado en la bibliografía básica, Generalidades de Salud Ambiental, y en el capítulo 4 del texto Fundamentos de la Salud Pública, identifique durante la práctica docente los factores del medio ambiente físico, biológico y social de la comunidad donde usted estudia y cómo influyen de manera positiva o negativa en la salud de su población. Elabore acerca de esto un informe a presentar en la consolidación. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2 tiene como campo de acción la comunidad y la familia, enfocada hacia la salud ambiental y la promoción de salud en el ámbito de la atención primaria. El entorno o ambiente constituye el lugar donde el hombre vive, trabaja y se desarrolla. En él se encuentran factores físicos, biológicos y sociales que influyen directamente en el proceso salud-enfermedad. La salud ambiental es una disciplina que se ocupa de evaluar, corregir, controlar y prevenir los factores del ambiente que pueden potencialmente afectar la salud de las presentes y futuras generaciones. La ecología, la higiene, la geografía médica y la epidemiología son, entre otras, disciplinas que sustentan la salud ambiental. La causa y el riesgo son categorías fundamentales para el estudio de la salud de las poblaciones. En la actividad orientadora de hoy se caracterizó la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2 y se trataron aspectos generales relacionados con el entorno del hombre y la salud ambiental y los elementos fundamentales de las disciplinas que la sustentan. En la próxima actividad orientadora se tratarán los ambientes saludables y la promoción de salud, con énfasis en los asentamientos humanos y la vivienda, así como su repercusión en la salud de las personas, la familia y la comunidad.